Procreate es una herramienta súper versátil que nos ofrece muchas opciones y herramientas, entre ellas un editor de texto y una herramienta de animación. ¿Y qué sucede si combinamos las dos? Pues que podemos obtener textos animados de distintas formas en los que el único límite lo va a poner nuestra creatividad. Y en este vídeo os voy a enseñar cómo combinar texto con animaciones para que vosotros también podáis hacerlo de forma sencilla. Pero antes de hacerlo, déjame sugerirte que veas este vídeo, el cual te voy a dejar por aquí arriba, donde hablo sobre cómo utilizar la herramienta de animación de Procreate. Y es que explico la herramienta paso a paso y te enseño algunos ejemplos sencillos de animación. Y sin más dilación, comenzamos con el vídeo. Y bueno, el primer paso antes de crear un texto animado es crear un lienzo sobre el que poder trabajar. Para esta ocasión y para el resto de textos que vais a ver durante todo el vídeo, voy a utilizar un lienzo en resolución Full HD. Una vez tenemos el lienzo creado, nos vamos al menú de acciones y pulsamos sobre añadir texto. Una vez tenemos el texto creado, vamos a empezar con una de las animaciones más sencillas que se puede realizar en Procreate, la cual se basa en ir variando la opacidad del texto en los distintos fotogramas. Lo primero que he hecho es duplicar el texto varias veces y a continuación rasterizar todas las capas de texto. Sí que es cierto que os podéis ahorrar el paso de rasterizar una por una todas las capas si directamente rasterizáis la primera, pero bueno, yo no me di cuenta y estuve haciendo el tonto un poco. Quizá os estéis preguntando qué significa rasterizar. Pues bien, rasterizar es convertir una imagen descrita en un formato gráfico vectorial en un conjunto de píxeles. Pues bien, una vez tenemos varias copias de nuestro texto y todas las capas rasterizadas, nos vamos al primer fotograma y le bajamos la opacidad. Después pasamos al segundo y bajamos la opacidad, pero no tanto como en el primero. La idea es que cada fotograma que pase, la opacidad sea mayor, lo que nos dará un efecto de texto que aparece de la nada. Para este ejemplo yo lo hice de 25 en 25, es decir, la primera capa opacidad 0, la segunda opacidad 25, la tercera opacidad 50, 75 y 100. Vosotros podéis hacerlo como queráis, haciendo que el salto entre cada capa sea más grande o más pequeño. Solo tenéis que tener en cuenta que cuanto más pequeño sea el salto, más capas necesitaréis para llegar hasta la opacidad 100. Aunque esto significará que la animación será más fluida y más poco a poco. Sin embargo, si el paso entre cada capa es mayor, es cierto que necesitaréis menos capas, pero la transición será mucho más de golpe. Y bueno, una vez tenemos creada esta primera animación que nos hace aparecer el texto de la nada, para que no quede tan breve, vamos a crear otra con un efecto de borrado del texto, como si cogiésemos una goma de borrar y lo fuésemos borrando. Y esto es súper sencillo, tan solo tenéis que duplicar el texto, el número de fotogramas que queréis que dure la animación. Una vez tenemos el número de fotogramas definido, simplemente nos vamos al primero y comenzamos a borrar por el principio del texto. La idea es que vayamos de menos a más. Por ejemplo, en estas palabras, texto animado, comenzamos primero borrando la primera T y un poquito de la E. Pasamos al siguiente fotograma y borramos la E completamente y un poco de la X. Después en el siguiente borramos la X completamente y un poco de la T. Y bueno, así sucesivamente hasta que el texto haya desaparecido por completo. Y bueno, el resultado final sería este. Como veis, el texto aparece suavemente y después desaparece como si estuviese siendo borrado. Estos efectos son muy sencillos y los podéis aplicar a distintas cosas como textos, logos, que por cierto, hablando de logos, te voy a dejar por aquí arriba a la derecha un vídeo en el cual te enseño a cómo animar un logo, en caso de que no lo hayas visto. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es una animación de texto como si estuviese siendo escrito en un ordenador. Vamos, como si abriésemos un programa de edición de texto y escribiésemos algo. Es un poco raro de explicar, pero os lo enseño. Primer paso, crear el texto que vamos a animar. Ya sabéis, acciones, añadir texto. En este caso yo he elegido una tipografía así con un aspecto tradicional. Vale, una vez tenemos el texto escrito, vamos a crear un cursor de texto. ¿Y qué es un cursor de texto? Pues básicamente es esa línea que aparece y desaparece de forma intermitente mientras estamos escribiendo en un ordenador. Lo que yo he hecho para crearla es simplemente con la herramienta selección dibujar un rectángulo con el grosor de una de las letras. Y ya está, ya tenemos creado nuestro cursor de texto. Ahora lo que tenemos que hacer es que aparezca y desaparezca. Para ello, en la animación tenemos que tener una capa que contenga el cursor de texto y una capa vacía. Esto lo vamos duplicando de forma que nos quede capa con cursor, capa vacía, capa con cursor, capa vacía y así sucesivamente. Y esto nos dará el efecto de que hay un cursor en la pantalla. Con esto hecho, el siguiente paso es hacer que vaya apareciendo el texto. Para ello cogemos nuestra capa de texto, la cual ya debemos haber rasterizado y duplicado. Y lo que hacemos es borrar todas las letras menos una. Ahora viene una parte un poco complicada, por así decirlo. Lo que tenemos que hacer es desplazar el cursor hacia la derecha, como si hubiésemos pulsado una tecla para escribir una letra. Entonces colocamos la letra y desplazamos el cursor hacia la derecha. Esto lo tenemos que hacer con las capas por separado.
por un lado la letra, por otro el cursor y por otro la capa vacía. Entonces, una vez tenemos la letra en su posición, el cursor en su posición y la capa vacía, lo que hacemos es duplicar la capa de la letra. Y una vez duplicada, lo que hacemos es fusionar la capa de la letra con la capa del cursor. Es probable que ya os hayáis dado cuenta de que la capa vacía ya no nos sirve para nada, pero bueno, simplemente es para que tengáis claro cómo funciona la animación. Entonces, en este punto tenemos una capa con la letra y una capa con la letra y el cursor. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar las dos capas y duplicarlas. De esta forma se nos quedarán la capa sin cursor y la capa con cursor intercalada, y nos creará el efecto de que estamos escribiendo texto en un ordenador. El siguiente paso comienza de la misma forma que comenzaba el anterior. Cogemos nuestra capa de texto completa, la duplicamos en caso de que no tengamos una copia de seguridad y borramos todas las letras excepto la que ya teníamos en la primera capa y dejamos una o dos más aparte de esta. Y entonces repetimos, duplicamos esta capa, cogemos una del cursor original, la desplazamos hacia la derecha y entonces combinamos la capa del cursor con una de las que habíamos duplicado. De esta forma tendremos una capa con la nueva sección de texto y otra capa con la nueva sección de texto más el cursor. Y volvemos a hacer lo mismo, seleccionamos ambas capas y las duplicamos. Si no sabéis cómo duplicar varias capas a la vez, os dejo por aquí arriba a la derecha un vídeo con trucos de Procreate en el cual lo explico. Simplemente buscad en el índice de la descripción en el apartado que pone capas. Y bueno chicos, una vez hemos hecho esto, simplemente repetir una y otra vez hasta que tengamos el texto completo. Y bueno, el resultado final sería este. La verdad es que es una animación que lleva mucho trabajo, pero que queda muy bien, sobre todo si además le añadimos un efecto de sonido de tecleado. Hola, ¿qué tal? Perdón por la interrupción, pero es que mientras editaba me he dado cuenta de que esto no es algo sencillo de explicar, ¿vale? Ni de explicar ni de entender realmente. Entonces lo que voy a hacer es dejaros en la descripción, ¿vale? Os voy a dejar enlaces a los archivos originales de estas animaciones que he ido haciendo durante el vídeo. De esta forma podéis ver cómo es el resultado final, en caso de que tengáis alguna duda pues de cómo queda o no sé, queráis utilizarlo como referencia. Así que bueno, simplemente eso y nada, os dejo con el vídeo, ¿vale? Chao. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es una animación sobre texto brillante, como si tuviésemos un letrero de neón que se enciende y que se apaga. Los primeros pasos siempre son iguales, elegir nuestro texto y crearlo. Para este ejemplo he elegido una tipografía más caligráfica, como si estuviese escrito a mano. Lo que voy a hacer es en las opciones de texto convertirlo en contorno y después darle un color gris claro para que dé la sensación de que son tubos de neón. Lo siguiente será rasterizar y duplicar para tener algunas copias de seguridad y ya empezamos a trabajar en el efecto de neón. Para ello lo que hago es coger algunas de las capas, pintarlas de rosa o de violeta y después con el desenfoque gaussiano creamos esa especie de efecto brillante. Lo he hecho varias veces y además con capas de distinto color, algunas en blanco, otras en rosa, otras en violeta. De esta forma conseguimos ese brillo tan intenso que da la sensación de ser un letrero de neón. Y bueno, una vez hecho esto, simplemente necesitamos dos capas. Una capa con los tubos de neón, por así decirlo, que es la capa que no tiene nada de brillo, y luego esta misma capa combinada con la que sí que tiene brillo. De esta forma conseguimos el efecto de que los tubos están brillando. Y a continuación simplemente vamos duplicando y alternando dichas capas. Otra cosa que podemos hacer es coger la capa de brillo, duplicarla varias veces y en cada fotograma o en cada capa borrar un poco, con el objetivo de conseguir que el letrero se ilumine empezando por un lado y avanzando hacia el otro. Esto quizá explicado es un poco complicado, pero si veis el ejemplo se entiende perfectamente. Y bueno, el resultado final sería este. Lo siguiente que vamos a hacer es una animación bastante sencilla pero que queda bastante bien visualmente, la cual va a consistir en un texto que impacta sobre la pantalla y a continuación se derrite. Bueno, para empezar ya sabéis, añadimos nuestro texto y elegimos una tipografía. A continuación rasterizamos la capa, la duplicamos y cogemos el primer fotograma de la animación. Este lo vamos a transformar hasta que se salga el texto de la pantalla y entonces en las opciones de capa bajamos la opacidad. Entonces cogemos nuestro texto original sin ninguna modificación y lo volvemos a duplicar. Ahora el siguiente fotograma, el número 2, tenemos que volver a transformar el texto para hacerlo un poco más pequeño y entonces cogemos el tercer fotograma que sería nuestro texto original sin ninguna modificación y lo duplicamos varias veces. Y aquí si reproducimos la animación veremos como el texto cae del cielo, por así decirlo, impacta y
vuelve a la normalidad. Y bueno, una vez hecho esto, vamos a pasar a derretir el texto. Esto quizá te parezca complicado, pero es súper sencillo. Simplemente cogemos la primera capa y vamos dibujando el líquido que cae del texto. A continuación vamos al siguiente fotograma donde tenemos el texto original y seguimos dibujando de forma lógica por dónde va el líquido. Después de hacer esto 2 o 3 veces podemos empezar a borrar por arriba para que dé la sensación de que el texto realmente se está derritiendo. Aquí os recomiendo que aparte de tener los fotogramas papel de cebolla activados, vayáis moviendo entre fotogramas anteriores para poder comprobar que la transición de la caída del líquido es fluida. Y bueno, esto lo vamos haciendo hasta que el líquido desaparece completamente de nuestra pantalla. Y bueno, el resultado final sería este. Otra cosa que podemos hacer es jugar con los modos de reproducción. En este caso yo voy a seleccionar un modo ping pong para que la misma animación que va hacia adelante se reproduzca hacia atrás. De esta forma el texto impacta, se derrite, se desderrite, por así decirlo, y desaparece. Esto es una buena forma de alargar una animación que ya tenemos hecha, teniendo que trabajar la mitad de tiempo. Eso sí, fijaos en que la animación quede bien al reproducirse hacia atrás. Y bueno, estos son solo algunos ejemplos sencillos de lo que podemos hacer para animar nuestro texto, pero las posibilidades son casi infinitas, no te miento. No dudéis en experimentar, en buscar distintas animaciones que podréis recrear en vuestro texto y sobre todo en hacer clic en este botón de por aquí, por la pantalla, con el cual podéis suscribiros al canal. Punto súper importante para seguir aprendiendo y entreteniéndote con vídeos de este tipo. Y bueno, por aquí, por la pantalla también, no sé dónde, te voy a dejar también un vídeo con el cual puedes aprender a hacer una animación específicamente para TikTok de forma súper sencilla, con la cual conseguirás convertirte en toda una estrella en la red social de moda. Así que haz clic para verlo y no pierdas esta maravillosa oportunidad. Un saludo y hasta la próxima.